Bien, vamos a intentar entonces de esta manera. Voy a dividirlo en varias partes para escuchar el audio antes de subir los videos, porque ciertamente había interferencia. Acá, como yo le decía, el servicio lo tengo exclusivamente para mí, no hay nadie más en toda la universidad. Y parece que el problema puede ser otra cosa. Así que vamos a partirlo en dos partes. La primera parte es la teoría, en la que voy a probar a ver si me funciona bien el audio, si no se corta acá también cuando estoy yo solo. Decíamos que íbamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a suponer que hay un objeto de masa m, como el que habíamos dibujado, al cual le vamos a aplicar una fuerza F en aumento. Es decir, que inicialmente no había fuerza. Eso significaba que entre el bloque y el suelo no había ningún tipo de resistencia, porque nadie estaba intentando moverlo. Sin embargo, cuando comenzó a aumentarse esa fuerza, una fuerza pequeña, mire lo que ocurrió. Lo que ocurre es que aparece una fuerza. Cuando yo lo empujo hacia la derecha, la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que es una fuerza en la que este objeto va a resistirse a moverse, va a aparecer en sentido contrario. Y a esa le vamos a llamar fuerza de fricción. Entre más grande sea la fuerza, también más grande va a ser la fuerza de fricción. Y mire usted por qué. Eso va a ser en vista de que al sumar las fuerzas, la que va a la derecha menos la que va a la izquierda, tiene que dar igual a 0, porque el sistema está en equilibrio, aún no se mueve. Eso va a ocurrir mientras el objeto aún no se mueva. Eso significa que entre mayor sea esta fuerza cuando no se está moviendo, entre mayor sea esta fuerza F, mayor va a ser la fuerza de fricción. Entonces lo que queremos hacer es graficar qué va a ocurrir en un diagrama donde vamos a graficar la fuerza que estamos aplicando, la fuerza F, y acá vamos a graficar la fuerza de fricción. En un principio son iguales, así que si yo aplico una fuerza de esta magnitud, la fricción también va a ser de esta magnitud. O sea que el punto sería acá. Si yo aplico una fuerza de esta magnitud, entonces la fricción también va a ser de esta magnitud mientras no se mueva. Así que en un principio, si yo grafico eso, voy a obtener una línea recta que, por cierto, es la función identidad. Es decir, que el valor de X y de Y son iguales. Hay un momento en que la fuerza esta es tal que el objeto va a comenzar a moverse. En ese momento, mire lo que ocurre. Yo estoy aplicando esta fuerza que le voy a poner, ya le voy a poner un nombre. Le voy a poner fuerza equivalente a fuerza de fricción estática. A ver cómo le pongo. Le voy a poner aquí y ya le voy a poner nombre. Fuerza de fricción estática máxima. Es decir, cuando F, esa fuerza es una fuerza específica que le vamos a llamar fuerza de fricción estática máxima y que va a coincidir con esta, lo que ocurre es que automáticamente esto baja. La gráfica baja. Y a partir de este instante, ahora la fuerza se mantiene constante. Su valor le vamos a llamar fuerza de fricción cinética. Es decir, mire lo que va a pasar. Cuando usted tiene un vehículo y lo está moviendo, se da cuenta que al intentarlo mover,
lo que va a pasar es que si usted va solito, usted está solito, va a costar. Pero cuando ya lo logró mover, ahora es más fácil que el objeto se siga moviendo. Es decir, yo no sé si alguna vez lo ha hecho, pero al empujar un vehículo, usted quiere moverlo porque se le quedó, por lo que sea, usted intenta empujarlo y cuesta, pero cuando ya logró comenzar a moverlo, mantenerlo en movimiento ya es más fácil. Eso es porque la fuerza va a disminuir, esa fuerza de fricción, y le vamos a llamar fuerza de fricción cinética. Así que voy a diferenciar aquí qué es cada una de ellas. La fuerza de fricción estática máxima y la fuerza de fricción cinética. Y vamos a decir qué es cada una de ellas. Por ejemplo, esta sería la fuerza de fricción estática máxima. Significa que es la mayor fricción que aparece entre el objeto y la superficie cuando el objeto aún no se mueve. Cuando el objeto ya se mueve, entonces lo que aparece le vamos a llamar fuerza de fricción dinámica. Entonces, la fuerza de fricción estática máxima siempre y absolutamente siempre va a ser mayor que la fuerza de fricción cinética. Eso lo debe tener claro. La fuerza estática máxima, esta de acá, siempre va a ser mayor que la fuerza para mantenerlo en movimiento. ¿Cómo se calcula? Fíjese usted. La fuerza de fricción se va a calcular como un coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción que le vamos a llamar μ, multiplicado por la normal, que es la fuerza que se da entre la superficie y el objeto. Eso ya lo hemos dicho. De manera que tendremos dos situaciones. La fuerza de fricción estática máxima se va a calcular como el coeficiente de fricción que le vamos a llamar estático multiplicado por la normal. Y este será la fuerza de fricción cinética y se va a calcular como el coeficiente de fricción cinético por la normal. De manera que, como hemos dicho que la fuerza de fricción estática máxima siempre es mayor que la fuerza de fricción cinética, también diremos que el coeficiente de rozamiento estático siempre y absolutamente siempre será mayor que el coeficiente de fricción estática. Y ese sería entonces nuestro análisis para comenzar a trabajar. Le voy a poner acá qué es cada cosa. El coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético. Les voy a poner nombre para que también lo anote allá a la par. Coeficiente de fricción o rozamiento el objeto no se mueve y corresponde a la fuerza de fricción estática máxima, es decir, a la mayor de ellas. Porque durante todo el proceso, a medida que se fue aumentando, como dijimos, iba apareciendo una fricción diferente. Nos interesa justo el momento antes de moverse. Y en el otro caso,
coeficiente de fricción Muy bien, así que vamos a trabajar con esto y vamos a hacer nuestros primeros ejemplos. Voy a subir este primer video y vamos a probar el sonido y continuamos con los ejemplos.